Buenos amigos, Henry Ebrar se disculpa con sus amigos televidentes quienes siguen su sesión económica aquí en Propuesta de la Noche porque un compromiso profesional que tenía pautado para el día de hoy se ha prolongado un poco, entonces no podrá estar presente aquí como cada lunes llevando su comentario económico. Así que el miércoles lo tendremos nuevamente con nosotros. Ahí tendremos entonces a Henry Ebrar con nosotros. Barris, según Diario Libre, la policía, las autoridades han detectado un plan para secuestrar a los propietarios de la cadena de supermercado Olé. De acuerdo a esta información que aparece, repito, en el portal de Diario Libre, en esta intentona de secuestro están implicados oficiales activos tanto de la Policía Nacional como de la Marina de Guerra. Dice la información, dice que los dos empresarios, que dos oficiales de la policía y un alférez de fragata de la Armada intentaron secuestrar, son propietarios de la cadena hipermercado Olé, según informaron fuentes a Diario Libre. Uno de los acusados, los cuales fueron detenidos el pasado fin de semana, era encargado de la seguridad de todos los supermercados de la cadena. Los detenidos por la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional y fiscales adscritos al Departamento de Investigaciones de Homicidio de la Fiscalía del Distrito Nacional son el ex alférez de fragata de la Armada Dominicana, Mario Rafael Bretón Santana, el ex coronel y el capitán de la Policía Nacional, Luis Elías Cornelio Torre. Bueno, son un ex coronel y un ex capitán respectivamente, y Carlos de Jesús Minier respectivamente. Es decir, no son oficiales activos, son oficiales ya retirados. Dice que a los tres se les conocerá medida de coerción este martes 13 de julio en horas de la mañana en la oficina de atención permanente del Distrito Nacional. Los nombres de las víctimas no se ofrecieron para resguardar su seguridad. De acuerdo a las informaciones, según la solicitud de medida de coerción, uno de los empresarios denunció el 16 de marzo de este año que desde hacía 4 meses aproximadamente se dio cuenta de que algunas personas le estaban dando seguimiento en vehículos y que específicamente el 15 de marzo del año en curso, como a las 9 de la noche, fue perseguido por una jipeta cuando salió de una casa en el ensanche Naco junto a su hermano. Esto es lo que está narrando uno de los empresarios que supuestamente sería secuestrado por estos tres individuos, un ex alférez de fragata de la Marina de Guerra y dos antiguos oficiales de la Policía Nacional. Esto es lo que se da a conocer en el día de hoy, y la verdad es que preocupante, don Barry, es decir, nada más y nada menos que oficiales de la Policía Nacional o antiguos oficiales de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra involucrados en una acción de secuestro, y más grave aún cuando uno de estos antiguos oficiales era el jefe de seguridad de la cadena de supermercado Olé, de hipermercado Olé. Es decir, que todavía la situación es mucho más grave, ¿verdad? Desde cualquier punto de vista. Sí, grave y como ingenuo por parte del jefe de seguridad de esa cadena de supermercados. Pero ahí hay que felicitar a nuestras autoridades que actuaron con una rapidez que así deberían actuar siempre. Y así vamos reduciendo nuestros delitos, la cantidad de delincuencia que hay en el país. Sí. Mira, Estados Unidos dice hoy que sigue muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Haití, pero también el desarrollo de los acontecimientos en Cuba. Por un lado, el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, él dijo que monitorean muy de cerca la situación que atraviesa Haití tras el asesinato de su presidente Jovenel Moïse. Textualmente dijo: nosotros monitoreamos
la situación de manera cercana. Le pedimos a las partes que se mantengan en calma y que se continúe el diálogo entre las partes para que se produzca una transición pacífica, dijo Thomas. Pero en otro orden, la Casa Blanca dijo este lunes que las inéditas protestas antigubernamentales en Cuba fueron espontáneas y negó que el embargo impuesto por Estados Unidos exacerbara la crisis económica que ha empeorado con el paso del tiempo, pero aseguró que evalúa cómo ayudar directamente al pueblo cubano. En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que de momento no tenía ningún anuncio sobre qué hacer, sobre un posible cambio de la política estadounidense hacia Cuba. La verdad que no habrá ningún cambio de la política norteamericana hacia Cuba. Y hoy el presidente Biden lo que estaba exhortando al gobierno cubano era de que se abstuviera de reprimir a los manifestantes que han salido a las calles o que por lo menos salieron el domingo pasado a las calles a reclamar libertad y a reclamar la salida de lo que ellos llaman la dictadura. Y Estados Unidos tiene en América Latina tres papas calientes. La situación en Haití, porque el domingo pasado José Claudet, que es el primer ministro que está a cargo del gobierno, pidió abiertamente a la administración de Biden el envío de tropas tanto de los Estados Unidos como de Naciones Unidas para que lo ayuden a controlar la situación y generar un ambiente que haga propicio a la celebración de elecciones en Haití. Este pedido de Claudet fue recibido con bastante reserva por la administración de Biden, es decir, no hubo una respuesta concreta a ese pedido de intervención militar en Haití, que a mí me parece totalmente insólito, pero la administración Biden lo que se ha limitado a enviar un equipo de oficiales del FBI que están colaborando en las investigaciones, pero ojalá que la situación haitiana no se deteriore, Barriuso, porque como te anticipé anteriormente, ya el Parlamento se activó y está designando al presidente del Parlamento como presidente de Haití, que es a quien le corresponde en la línea sucesoral. Primero le corresponde al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero ese presidente de la Suprema Corte de Justicia falleció hace 2 semanas, afectado por COVID. Entonces le correspondería al presidente del Parlamento. Pero sucede que cuando se produce este atentado contra Moïse, el Parlamento haitiano estaba en receso, estaba realmente neutralizado. Pero inmediatamente sucede esta tragedia, los parlamentarios haitianos se activan y designan al presidente del Parlamento ya como presidente de la República, pero esto no lo acepta Claudet. Y tomar en cuenta de que hay un primer ministro que fue designado por Moïse antes del atentado, que no pudo completar el proceso para asumir formalmente el cargo, pero es una persona que está interesada en desempeñar sus funciones de primer ministro. Es decir, que ese lío, ese pleito institucional en Haití viene por ahí. Sí, porque lo de Claudet, bueno, uno pudiera pensar que al que le toca realmente terminar este ciclo es al propio Claudet, pero ante la puja que hay dentro de que a mí, por la herencia, eso es una cuestión tan delicada. Y entonces el resurgimiento del Parlamento también un tanto extraño, que aparezca así tan de repente, independientemente que le toque o no le toque, y comenzar a hacer designaciones cuando pueden buscar acciones colegiadas que le permitan mantener cierta tranquilidad y cierta paz entre estas personas que están compartiendo el poder así en forma legítima o ilegítima, porque lo que tienen que tratar es, como el propio Claudet aparentemente trata de organizar unas elecciones para que haya estos comicios, pero ellos entenderán y hay que darle un poco más de tiempo para ver cómo evoluciona ese conflicto que tú acabas de denominar de carácter institucional.
Sí. Bueno, una noticia local, Barrioso, porque la verdad es que hoy las noticias internacionales han tenido supremacía sobre las locales. Pero una noticia Así local es. es que en agosto las universidades nacionales van a reanudar la docencia presencial y el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología lo que está anunciando hoy es de que en agosto los estudiantes que no se hayan vacunado con las dos dosis reglamentarias, o yo diría que con las tres, porque ahora las autoridades, aunque reconocen como oficial el hecho de que usted tenga dos dosis, pero las autoridades recomiendan una tercera de refuerzo, no podrán entonces recibir clases en las aulas universitarias. Es decir, eso lo dijo Franklin García Fermín en el día de hoy y está instando a los estudiantes universitarios de que vayan a vacunarse, de que se vacunen, porque es el remedio menos malo para usted enfrentar el COVID-19. Así que los estudiantes universitarios ya lo saben. En agosto a las aulas a recibir clase presencial, pero deben estar vacunados. Y mire, me gusta esa postura de García Fermín, me parece correcto que él diga, ok, vamos a abrir la clase, pero tienen que estar vacunados, porque no puede ser tan a la ligera, que me parece que en eso el ministro de Educación Básica, me parece que en eso es más ligero, está muy urgido en que haya unas clases presenciales sin siquiera prever determinadas situaciones. Por lo menos García Fermín es más contundente, más definido en ese sentido, y me gusta esa postura de este. Claro, y ojalá en el Ministerio de Educación se asuma la misma política, es decir, porque ya Claro. los estudiantes mayores de 12 años ya pueden vacunarse. Y lo ideal sería que esos estudiantes mayores de 12 años igualmente logren colocarse ya las dos dosis, porque de aquí a agosto tienen tiempo porque Pfizer se coloca, me parece que un mes después de que usted recibe la primera, ¿verdad? Así que hay tiempo de que esos estudiantes se vacunen. Pero mira, volviendo al tema de seguridad pública, hoy la Policía Nacional está anunciando el desmantelamiento de una banda de delincuentes y criminales, uno diría, de ser cierta la acusación que está diciendo la policía, a quienes lo acusa de matar varios agentes de la policía y un oficial del Ejército Nacional, solo con la intención de despojarlo de sus armas de reglamento. Es decir, que la policía informa que esta banda estaba integrada por 12 personas y ellos eran asaltantes, seguían a los agentes policiales, lo ultimaban a tiro y posteriormente le despojaban de su arma de reglamento. Dice que esta gente están acusados de matar a 5 personas, incluyendo varios agentes de la Policía Nacional y a un mayor del Ejército Nacional. Y los que están detenidos son Jesús David Morillo, conocido como Tamarindo, Eduardito Faña Cuello, Charchi, Jeremí Cordero Céspedes, Esperlín Mejía, alias Cocha, Emil Joel Camilo Montero y Sandy Caminero. Esos son los que están acusados de la muerte de estos agentes de la Policía Nacional y de estos agentes de la Policía Nacional y de un oficial del Ejército Nacional, es decir, solamente para despojarlo de sus armas de reglamentos. Es decir, están acusados de matar a 6 personas en distintos hechos ocurridos, todos en la capital de la República. Y la verdad que eso dice mucho en materia de seguridad. Y eso que nosotros estamos aplicando un plan de seguridad ciudadana a los barrios. Y el Ministerio de Sí, Interior y Policía tiene toda una campaña de desarme de la población civil. bueno, pero esa banda se creó para desarmar. Sin embargo, si bien todo esto tiene sus contradicciones, yo sigo felicitando a las autoridades porque en este caso, eso que se vienen matando policías para desarmarlos, eso ha sido rápido también, puntual. Y me parece que hay que seguir felicitando a nuestras autoridades. Yo por lo menos los felicito y me parece que deben seguir actuando con esa rapidez y esa prontitud. Sí, mira, Barry, yo te decía al principio en Estados Unidos, la administración de Joe Biden
tiene una papa caliente en América Latina. Hoy, Juan Guaidó, hoy temprano en la mañana, su esposa denunció la presencia de agentes del gobierno en su residencia que de acuerdo a ella se presentaron a detenerlo en su residencia de un sector residencial de Caracas, Venezuela. Hubo realmente un poco de tensión porque no se sabía el paradero de Guaidó, pero finalmente él apareció a las puertas de su casa y dice que el arresto no se materializó por la presencia de la prensa y de vecinos, sus vecinos en ese sector residencial que acudieron a su casa en solidaridad y por eso no se practicó la detención de Guaidó, a quien más de 50 países del mundo llaman presidente de Venezuela. Y por otro lado, Estados Unidos está anunciando hoy la cancelación del visado a 11 funcionarios del gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega como reacción a las detenciones de más de 26 dirigentes opositores, entre ellos 12 aspirantes a la presidencia de la República. Es decir, que todos esos son retos para la administración de Joe Biden, Barry. Bueno, lo que sí es un reto para América Latina el caso de Nicaragua, porque realmente lo de Daniel Ortega es inexplicable, poco histórico de su lado, y lo de Guaidó, bueno, Guaidó es casi inentendible, porque Guaidó como que a veces me resulta como un muñeco puesto ahí, tanto, no sé, no tengo tanto respeto ni admiración a Guaidó. Con Guaidó no tengo Bueno, mucho encanto. lo cierto es que él es una figura como decorativa para llevarle Sí. la contraria a Maduro, porque la verdad es que la oposición venezolana, al no actuar de manera monolítica, le ha dejado la calle, el camino libre a Maduro, y por eso Maduro hoy sigue siendo presidente de Venezuela. Esa es la verdad. La verdad es que hay mucha división entre la oposición venezolana y vamos a ver el desenlace de esta situación de Venezuela, de Nicaragua, porque en Nicaragua están pautadas las elecciones para mediados del mes de noviembre. Y todo luce que las acciones de Daniel Ortega es precisamente para sacar de competencia a todos sus opositores políticos y él presentarse prácticamente solo o encontrar a alguien que le legitime su participación en las elecciones y quedarse al mando de Nicaragua. Eso es lo que yo veo, Barrioso, en estas acciones del gobierno de Daniel Ortega. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, los esperamos mañana martes a las 6 de la tarde aquí por Digital 15 para que estén nuevamente con nosotros. Buenas noches.